Qué día más glorioso para estar delante de la presencia de Dios. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana preciosa. No es un día común y corriente. La verdad es que es un día muy especial. Al venir acá esta mañana, salí por la mañana tempranito, ver cómo el sol estaba saliendo atrás de muchas nubes y como ha empezado a aclarar todo el día. Pensaba yo en la hermosura y la grandeza de nuestro Dios, que nos da un día más. Un día más. No sé, la palabra es bien clara que nosotros no podemos contar con el día de mañana. Hoy tiene sus propios problemas y dificultades. Hoy tiene sus propias oportunidades y tiempos de gozo y celebración. Y gracias a Dios por este día. Este es el día que el Señor ha hecho y nos gozaremos en Él. Y yo miraba esta hermosura y decía, Señor, pero de veras que nosotros somos tan... No entendemos, ¿no? Y no digo nosotros, yo digo la humanidad en toda su grandeza. No entiende, no ve, no reconoce, no puede ni captar bien la gran y preciosa bendición, ni hay manera de decirlo bien, de que nosotros tenemos vida en esta mañana. Que podemos percibir, podemos probar, podemos disfrutar, podemos ver, podemos tocar, podemos andar, podemos pensar. Que nosotros tenemos algo que ¿quién pudiera definir? ¿Quién pudiera inventar? ¿Quién pudiera crear? Solamente nuestro Dios. Vida. Y para nosotros que hemos querido en el Señor, esta vida es eterna. Amén. Él nos ha dado una nueva vida. Y yo espero que tú estés en ese campamento en esta mañana, que tú tienes nueva vida. Amén. Gocémonos, hermanos. Esta mañana nosotros tenemos un gran privilegio de deleitarnos, porque esto es más que un mensaje o un estudio o una presentación. Esto en esta mañana es mejor calificado o clasificado como una celebración. En esta mañana nosotros estamos celebrando delante de Dios lo que Él ha estado haciendo en nuestro medio. Y eso siempre es digno de reconocer, lo que Dios ha estado haciendo. Y como iglesia nosotros estamos reconociendo, apartando a 2 vidas en esta mañana para el diaconado. Como empezamos a anunciar semanas atrás, hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo eres poderoso y bueno. Y hermanos, eres digno, Dios es digno de darle gracias. Amén. Y aparte de nuestra celebración es agradecerle a Dios por las vidas que Él pone en nuestro medio, que Él dota, que Él prepara, que Él le da la convicción y la motivación y el deseo y la inclinación y todas las fuerzas y el tiempo para servir a Dios más. Y la verdad es que quisiera Dios que todos nosotros, amén, estuviéramos dedicados 100% a la obra de Dios. Por eso es excelente, ¿no? Que no tuviéramos que ir a nuestros trabajos, que no tuviéramos que hacer ninguna otra cosa menos servir al Señor. Yo me acuerdo bien cuando yo tenía la oportunidad por la primera vez de hacer una decisión o recibir más dinero en el trabajo, más salario, o que me dieran un día libre para servir a Dios. Yo estaba trabajando de lunes a viernes, también estaba sirviendo aquí en la iglesia, pastorando, y yo necesitaba más tiempo para servir al Señor. Y me acuerdo que el Señor me permitió por su soberanía y una oportunidad de un nuevo jefe en nuestro trabajo que tuvo gracia sobre mí y me llamó a su oficina y me dijo, nosotros queremos darte más, queremos que tú estés aquí más, que puedas servir más, porque nos gusta tu trabajo. Y yo le dije, bueno, yo tengo otro compromiso y es que yo estoy pastoreando una iglesia. Así que le dije, mira, tú puedes quedarte con el dinero que tú quieres. Yo trabajaré las 40 horas, pero quiero 10 días, lunes a jueves, y el viernes para servir a Dios. Y ella me miró con esa cara como, este es raro o loco, no sé. Pero Dios me dio gracia con ella y me dijo, vamos a ver lo que podemos hacer. Un par de días después me llamó y me dijo, amado, no solamente te vamos a dejar el viernes libre, pero todavía te vamos a aumentar el salario. Y todavía trabajando mis 40 horas. Digo eso para decir qué privilegio servir a Dios. En esta mañana tenemos hermanos entre nosotros que están siendo reconocidos por su dedicación a la obra, pero seguro que Dios va a hacerlos más y más en nuestro medio. Estoy hablando de Juan Carlos Calvo y Miguel Ortiz.
Dos vidas que nosotros reconocemos en nuestro medio que Dios ha estado usando. Y digo celebración porque no es como si desde este día en adelante estos dos hermanos estarán sirviendo en el diaconado. Ellos han estado ejerciendo de una manera ejemplar entre nosotros, hermanos, lo que es servir en medio de la congregación. Así que es una celebración de eso, un reconocimiento de cómo Dios está siendo bueno entre nosotros. Amados, pero si estamos reconociendo, sí, lo que sí estamos haciendo es reconociendo y apartándolos de manera oficial delante de la congregación en esta mañana, consciente que Dios está haciendo evidente a sus vidas y a nosotros que Él quiere hacer más en nuestra congregación. Amén. Que Dios quiere ampliar la obra. Yo estoy seguro de eso. Se necesitan más vidas. Se necesitan más servidores que pueden dar más tiempo. Y aunque ellos tienen sus trabajos seculares, han sido ejemplares en cómo también han dedicado de su tiempo para la obra del Señor. Así que en esta mañana es una dedicación en particular, viendo cómo Dios permite vidas que puedan atender detalles y necesidades en la iglesia que nos sirven a nosotros. Y eso es de gran estímulo y bendición para nosotros. Así que lo que quiero hacer es orar, y entonces vamos a ver tres cosas. Vamos a orar primero en esta mañana. Padre, yo te pido que tú uses este tiempo para traer conciencia a nosotros como congregación de que nosotros no te merecemos a ti ni a esta vida, pero tú nos dotas con mucho. Y tú, Señor, nos sirves y traes a nosotros, Señor, siervos y vidas que se dedican a la obra para darte a ti más gloria y honra y nos bendicen a nosotros como pueblo tuyo, Señor. Tú pastoreas y cuidas y proteges y guías tus ovejas. Y en este día queremos, Señor, darte gloria y honra por esto. Gracias, Señor, porque podemos verte a ti en nuestro medio y porque tú estás obrando, Señor. Y no solamente con estos hermanos que en esta mañana apartamos para esta obra, Padre, pero también con muchos otros, Señor, que tú apartarás, que ya están, Señor, sirviendo y que tú harás mucho más con esta congregación. Te damos gloria y honra por todos los siglos. Amén. Amén. Como les decía, vamos a ver tres cosas en esta mañana. Primero, o hacer tres cosas. Primero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es el diaconado. Creo que hay muchas incertidumbres o preguntas o inquietudes o simplemente ignorancia de lo que esto es. Así que vamos a hacer eso primero. Y les invito, por supuesto, que puedan ir a 1 Timoteo 3. Vamos a estar ahí, aunque no son únicamente ahí. 1 Timoteo 3. Pero queremos entender con mayor precisión lo que es este oficio que Dios le entrega a la iglesia. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a celebrar con estos hermanos como congregación, reconociendo este rol a lo cual el Señor los aparta, orando los pastores con ellos y poniendo manos sobre ellos. Vamos a estar llamando a los maestros y a los niños en ese momento para que ellos estén con nosotros en ese momento de dedicación. Eso es lo segundo que vamos a hacer. Y entonces vamos a culminar nuestra mañana juntos reconociendo los cargos que caen sobre no solamente ellos, pero nosotros como congregación. El rol que nos corresponde a nosotros con líderes como estos en nuestra congregación, honrando la obra de Dios. Así que lo primero, amados, vamos a considerar lo que la palabra de Dios dice del diaconado. Con seguridad hay mucho más que se pudiera decir en esta mañana acerca de los servidores, las diferentes áreas de servir en la iglesia y en particular lo que es el diaconado. Pero el tiempo no basta para hacer tal cosa. Solamente quiero considerar lo siguiente. Primero, la palabra diaconado simplemente significa servidor o uno que sirve. Esto no es complicado. Su origen contiene la connotación de servir mesas o servir comidas a las personas. La idea es de un mesero que está atento. ¿Tú no has estado en algún restaurante alguna vez donde tienes un buen mesero? Donde de repente ves un vaso de agua fría delante de ti y ¿de dónde vino eso? El mesero ha sido tan atento, tan
considerado, que ni ha molestado tu conversación, ni has notado que Él estaba ahí, por Él estaba ahí. Y esta es la idea de un servidor en la iglesia, que son vidas que están atendiendo detalles que quizás nadie más nota, pero ellos lo notan y lo atienden. Y la iglesia necesita vidas así, amén. Es algo glorioso, son atentos, observantes, cuidadosos, vigilantes, ayudan, proveen para las necesidades y son humildes. No están trayendo atención a sí mismos. Pero la palabra siervo o discípulo, diácono significa más y es mucho más amplia que simplemente eso que acabo de decir, servir las mesas o servir a las personas en una forma limitada. Esta palabra diaconado o diácono llegó a significar cualquier tipo de servicio en la iglesia. Y quizás la palabra de Jesús son las más importantes. En Marcos 9:35, no tienen que buscarlo, puedes notarlo. En Marcos 9:35 evidencia Jesús el significado de la palabra diaconado, usándolo, el diácono. Y los discípulos habían estado argumentando entre sí, el uno el otro, quién entre ellos era el mayor de todos de entre ellos. Y Jesús responde en Marcos 9:35 diciendo, sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos, y aquí está la palabra, y el servidor de todos. ¿Tú sabes cómo tú llegas a honrar y servir a Dios en tu vida? Comienza cuando tú te humillas y empiezas a ser servidor de todos. En cualquier necesidad, tú te ocupas por otros hermanos en la fe, cuidándolos, protegiéndolos, atendiéndolos. Y aun cuando no te piden nada, aun cuando no dicen tengo una necesidad, que tú estés consciente, observante que hay necesidades. Todos tenemos necesidad, ¿no es cierto? Con tan simple preparar una silla, limpiar una área, dejar una área en orden. La palabra que se usa, son varias en el Nuevo Testamento, son palabras griegas, diáconos, diaconeo, diaconía, se hallan con una gran regularidad en las Escrituras. Son palabras frecuentes que se traducen de diferentes maneras, usualmente servir o servidor o ministrar. Hablan de ese acto glorioso que Dios pone el sentido en el corazón de aquellos que son suyos, de no vivir para sí, sino vivir para otros. No solamente servirse a sí, pero servir a otros. Y el primero entre ellos, el ejemplar sobre todos, es nuestro gran Salvador Jesucristo. El que sirve es Cristo a través de nosotros, los que servimos, y a través de tu vida y la mía. Jesús le preguntaron una vez, bueno, ¿quién son estos que te sirven? Y él dijo, cualquier persona que le da un vaso de agua fría a una persona sediente en mi nombre. Eso es lo que Dios quiere. Este es servir al Señor, honrar a nuestro Dios. Porque eso es lo que hizo Jesús. Él sirvió, Él vino a dar su vida por muchos, a entregar a todos nosotros lo que necesitábamos, y es vida verdadera. Pero no solamente Jesús es un ejemplo, pero los líderes de la iglesia, en particular en el primer siglo, vemos cómo ellos se destacaban. No se hablaban de sí tanto como decir, yo tengo esta posición o aquella posición. Si tú miras las epístolas, en particular de Pablo, pero no solamente él y Pedro y otros, lo que notas es que comúnmente ellos hablan de sí como servidores, que se pudiera describir como diáconos. Usan esta misma palabra diaconado. Pablo se identifica como siervo diácono de Jesucristo y de los santos muchas veces en Romanos 15, en Hechos 20 y en Primera de Corintios y en otros pasajes. La Biblia misma dice, hay diversidad de ministerios, esa es la palabra diáconos, pero el Señor es el mismo. Primera de Corintios 12, 5. Hay diversidad de ministerios. Hay tantas maneras que nosotros podemos servir que no hay manera de contarlos o listarlos. Tú y yo podemos servir. Amén. Hay tantas maneras que podemos ayudar y ser de bendición a otros. Amados, ¿tú has conocido la verdad que es mejor dar que recibir?
No estoy diciendo dar y recibir reconocimiento que diste. Algunos piensan así. No, esto es que lo que tú hiciste, quizás nadie sabe, pero el Señor sabe. Que la forma que tú has dado no era para renombre tuyo o para beneficio tuyo, sino para que Dios sea glorificado y como resultado que otros sean bendecidos. Así que eso es lo primero, la idea del concepto de lo que es diácono. Segundo, estos sirven porque el Señor es el mismo que los llama para que los pastores puedan dedicar a su labor sin distracciones. Una de las cosas que yo me encuentro frecuentemente haciendo, y seguro que el pastor Jesús, es que estoy haciendo muchas cosas que en cierto sentido no me corresponden. Esto es normal, no es una crítica, no es nada. Es simplemente el reconocimiento que hay necesidad de muchas vidas, ¿no?, para servir en tantas diferentes áreas. Y por eso el Señor provee a la iglesia diáconos. Hechos capítulo 6, tampoco tienen que buscarlo, estoy seguro que muchos conocen lo que dice ahí. Pero Hechos 6 recuenta la necesidad en la iglesia en el primer siglo, donde había muchos nuevos creyentes, y como resultado de muchos nuevos creyentes no había suficientes servidores, y las viudas, las cuales la iglesia repartía las cosas y le daban a las vidas necesitadas como viudas, estaban siendo dejadas a un lado, no atendidas bien. Y entonces en Hechos capítulo 6 se reconoce eso, y los discípulos, los apóstoles en particular, dicen: no es justo que nosotros, teniendo que hacer un labor, también nos dediquemos a este otro labor. Así que le dicen a la iglesia: aparten 7 hombres piadosos, llenos del Espíritu Santo, para que ellos se dediquen a este labor. Ahora, en Hechos 6, muchos toman este pasaje como la institución del diaconado, lo cual no es. Obviamente es un ejemplo claro de lo que es un diácono, que son vidas que tienen la presencia de Dios, que están dedicados a servir, que lo que ellos hacen está ayudando a que los pastores, los que están responsables por la palabra de Dios y la oración, puedan hacer esa labor sin obstáculo. Pero diáconos han estado en la iglesia desde largo tiempo, no solamente en el primer siglo. Vemos como siempre en el templo y en antigüedad, como siempre habían vidas para servir y atender todos los detalles necesarios. El pueblo de Dios, hermanos, si puedo decir de una forma muy simple, todos nosotros en cierto sentido somos llamados a servir. Amén. Tenemos que servir los unos a los otros. Pero el diaconado ahora es un oficio especial donde nosotros decimos: estas vidas están dedicadas con más energías y fuerzas a la labor. Los diáconos sirven de tal manera que los pastores sí se pueden dedicar a la palabra y a la oración. Vidas llenas del Espíritu Santo. ¿Qué significa llenas del Espíritu Santo? Que no están haciendo las cosas conforme a su propia orden o forma, sino que ellos están sensibles y la presencia de Dios está con ellos y ellos siguen al Señor, ¿no? La idea de llenos con el Espíritu Santo es interesante. Este pasaje vemos en estos 7 hombres que no conocemos muchos de ellos, pero después en otros capítulos vemos que uno viene a ser un gran evangelista, otro sirve en grandes maneras también, y estos hombres sirven a Dios y honran a Dios con sus vidas, con talentos mucho más que simplemente sirviendo las mesas. Habían sido apartados por un momento para una obra específica para ayudar en ello. Pero aquellos que están sirviendo en el diaconado saben que nunca termina la obra y que siempre hay más para hacer, igual que lo que entienden los pastores. Es decir, hay muchas maneras, muchas diversidades en la cual el creyente es dotado y debe ejercerse en servir. Y en cierto sentido, hermanos, debemos todos ponernos el casco, ¿no?, el sombrero de ser diáconos. Cuando tú ves una necesidad en la iglesia y tú no haces nada, quizás esa necesidad se queda sin ser atendida. Dicho de otra manera, si tú ves una necesidad en la iglesia, quizás tú la estás viendo porque Dios quiere que tú hagas algo, ¿no?
Algunas veces llegan vidas a decirme, mira, hermano, podemos hacer esto, ¿qué tú crees de esto? Y yo digo, tú sabes que si es que es una buena idea, me parece algo ideal, es necesario, ¿tú lo puedes hacer? Inmediatamente, pues, yo, no, tú lo vistes. Tú eres ¿por qué tengo que ahora explicarle a otra persona lo que tú estás viendo? Tú entiendes la necesidad. Tú puedes servir la necesidad. Somos siervos, amén. Fuimos salvos por el gran servidor de la humanidad. Él dio su vida. ¿Cuánto más nosotros en cosas pequeñas entregarnos los unos por los otros? Porque estamos sirviendo el pueblo de Dios. La grey. Cristo dio su vida por su iglesia. Una cosa que yo le he dicho con variedad o con frecuencia a mis hijos y cuando he tenido la oportunidad, porque ellos viven una condición diferente. No sé si tú sabes, son hijos del pastor. Así que hijos de pastor, como si la iglesia quiere mantenernos en un estándar y cualquier otra persona puede fallar, pero no los hijos del pastor. ¿Por qué? Porque somos personas así, hermanos. Es el problema de la mente humana. Pero yo le digo a ellos frecuentemente, amen a la iglesia. Amen al pueblo de Dios. ¿No? Amen. Eso es lo que Cristo hizo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Amémonos los unos a los otros. Y a mí me agrada mucho cómo mis hijos sirven en la iglesia. Ellos casi todos están en diferentes áreas sirviendo y funcionando, porque ellos entienden lo que es vivir para el Señor. Y espero que en el futuro el Señor les dé a ellos muchas otras oportunidades para servir. Así debemos ser todos, amén. La Biblia así que sí también nos enseña los requisitos del diaconado. Y es el pasaje que les dije que fueran es en 1 Timoteo 3. Vamos a leerlo brevemente y solamente dar un resumen breve de lo que fuera de requisitos de lo que es vidas que sirven así. Porque aquí en el capítulo 13, los primeros 7 versículos, Pablo da los requisitos de lo que son pastores, también llamados obispos o ancianos en la iglesia. Los pastores tienen un deber, una responsabilidad particular, y esa es de alimentar la grey, de cuidar de la grey por su condición espiritual. Mientras que los diáconos tienen otra responsabilidad, y es de atender los pormenores, las cosas cotidianas, las necesidades físicas, ellos atienden más apresuradamente, atendiendo otras necesidades. Pero después de hablar de los pastores en los primeros 7 versículos, llegamos al versículo 8, estamos en 1 de Timoteo. Ustedes lo tienen, yo también, que fuera bueno si yo lo buscara también, ¿no? 1 de Timoteo 3, versículo 8, comienza así, diciendo: los diáconos, asimismo deben ser, asimismo como ¿quién? Como los servidores de la iglesia, los pastores, asimismo deben ser honestos y sin doblez, versículo 8. ¿Verdad que esto es un requisito adecuado? Honestidad. Uno de los problemas que yo encuentro algunas veces cuando alguien me dice, yo voy a hacer esto, y no lo hacen. ¿Te ha pasado? No es que eso sea deshonestidad, pero muestra una flaqueza de no hay una conciencia de ser fiel, ¿no? Honestos sin doblez. Que son vidas que tú le dices una vez y están dedicados a la obra, saben lo que se tiene que hacer. Honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Características, requisitos, no dados a mucho vino. No dice que no pueden tomar vino, no dice que el vino tomar el vino es un pecado. Dice que son vidas que han entendido, disciernen bien y son muy cuidadosos con esto, lo que es el vino y cualquier otra cosa en la cual fácilmente uno se puede enviciar o ser controlado por ellos. Son vidas cuidadosas, piadosas, no dados al vino y tampoco codiciosos, no solamente por cosas naturales así, pero no están buscando ganancia o lucro o más dinero y más abundancia. Son vidas que no están buscando enriquecerse deshonestamente. Reciben, son bendecidos por Dios, pero lo hacen justamente. En el versículo 9 dice que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Es una frase muy linda ahí.
que atienden la fe con una limpia conciencia. ¿Verdad que todos somos llamados a esto? A ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, todos. Pero estas vidas se destacan en esto, se reconoce que verdaderamente lo hacen bien. Guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. No sé si tú sabías que la fe es un misterio. No sé si tú entiendes que lo que nosotros tenemos en esta mañana, fe en Cristo Jesús, que somos salvos por gracia, nadie lo entiende, ni aun nosotros mismos. Nosotros lo tenemos por la gracia de Dios. Hemos creído porque Él ha sido bueno. Si es que has creído, si tú no has creído, clama a Dios, porque es una dádiva de Dios. La fe es un don de Dios. Él lo da para que nadie diga, yo lo tenía, yo lo usé. Porque no es por obras, es por gracia, para que nadie se jacte delante de su presencia, para que todos digamos, Señor, tú abriste mi corazón, tú me diste entendimiento, tú, Señor, has puesto en mi corazón y en mi mente conciencia de mi Creador y de seguirle, ¿no? Y de arrepentirme de la manera que vivía y vivir una manera digna delante de Él, honesto, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, guardando este misterio de la fe con limpia conciencia. En el versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Es decir, el concepto bíblico es que estos deben ser primeramente probados. No son vidas que vienen y empiezan a hacer y dicen, bueno, qué bueno, esta persona está indicada. Sino vidas que a través del tiempo han probado que su interés en servir es el interés adecuado y congruente con lo que Dios está haciendo. Que Dios está haciendo una obra en la iglesia, Dios está levantando las puertas y atrayendo otras vidas, y el Evangelio tiene que correr, y Dios trae vidas para que el Evangelio pueda correr con más ligereza, para que no exista estorbo para la predicación y la oración y el avance del crecimiento de la iglesia en lo espiritual. Deben ser primeramente probados, dice el versículo 10 nuevamente, y estos también sean sometidos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Tengan cuidado con esta palabra, porque aquí no hay nadie irreprensible. Es uno de los problemas que existe en la mente humana. Nosotros queremos demandar de otros lo que ni demandamos de nosotros mismos. Esos tienen que ser intachables, perfectos. La palabra aquí irreprensible es que vidas que han sido probadas y se ve que a través del tiempo ha demostrado fidelidad para con Dios, por su familia, para con su iglesia, que tienen un testimonio honesto y simple y claro y evidente para con todos. Amén. Vidas que decimos, estos son ejemplos para nosotros, para seguir y honrar a nuestro Dios. Vidas que son primeramente probadas y entonces que ejercen el diaconado. Versículo 11 ahora nos dice que no solamente los hombres son diáconos, pero que las mujeres también. Las mujeres asimismo sean honestas, no columnadoras, sino sobrias, fieles en todo. No está diciendo las mujeres de los diáconos, no, que las mujeres también sean honestas y fieles. Las mujeres también pueden servir en esta capacidad. Es más, hay varias hermanas, un gran número de ellas, que vemos que están sirviendo. Y con el privilegio y la oportunidad que Dios vaya, deseamos que más vidas puedan formar parte del diaconado de esta congregación. Así que Dios lo haga con tu vida, hermana, también. No, seas lista, dedicada a la obra. Y otros hombres también, que Dios use mucho más vidas. Hay ejemplos de esto en las Escrituras. Un ejemplo es en Romanos 16, cuando Pablo termina su carta, el libro que estamos leyendo ahora como congregación, Romanos 16, y los primeros dos versículos se habla de una diaconisa llamada Febe. Se lo leo, Romanos 16, 1 al 2. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, algo muy interesante aquí. Como diaconisa, ella tiene una dedicación a una iglesia local. Es ahí donde ella está sirviendo y atendiendo las necesidades del pueblo. Pero dice en el versículo 2, que la recibas en el Señor como es digno de los santos. Y miren lo que dice, y que la ayudes.
en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Vamos a ver esto antes de concluir en esta mañana, pero una de las cosas que le corresponde a la iglesia no solamente es ser servido, pero también ayudar a aquellos que le sirven. Y el Pablo está diciendo, mira, ella les ha servido, me ha servido a mí mucho y a muchos otros que la reciban y cualquier cosa que ella necesita, ayúdenla porque ella está sirviéndole a ustedes. No se sienten, bueno, sírveme a mí, sino reconoce que nuestros servidores, nuestros diáconos, no son nuestros empleados, no son nuestros esclavos, son vidas que nos aman, que nos cuidan, que son responsables en nuestro medio. Y merecen ser honrados así. Dice versículo 12, acerca de la diaconisa, básicamente lo mismo que ha dicho de los diáconos. No colinadores, sino sobrias, ¿no? Sin tocar vino, fieles en todo. Así que es como un resumen, que estas vidas también deben ser honestas, no dadas al vino, no codiciosas de ganancia deshonesta, sino que guardan el misterio de la fe. Vidas que también han sido probadas. Dice en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Y la idea aquí es que son vidas que se muestran que ellos han entendido lo que es gobernar justamente, fielmente. Tienen hogares ordenados. Por supuesto, no hijos perfectos y esposas perfectas, y ellos tampoco perfectos. Pero que son vidas que vemos que ellos han andado fielmente en el Evangelio. Que han andado cuidando de los suyos, que han traído orden a su hogar, y como hay orden en su hogar, pueden ser útiles también en la iglesia para ayudar con la orden y la demostración de andar en fe y servir los unos a los otros. Gobiernan bien su hogar. Y el versículo 13 nos dice, porque los que ejercen bien diaconado, esta es la parte muy interesante de todo esto, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, estas vidas ganan un grado honroso. No es que están buscando ser honrados, sino que merecen honra. ¿Tiene sentido eso? No que están diciendo, mírenme a mí, sino que Dios está diciendo, miren este ejemplo, sigan estos ejemplos. Y no solamente un grado de honra ganan, pero también mucha confianza en la fe. A lo cual implica que son vidas que no solamente están andando y sirviendo en las cosas cotidianas comunes de la iglesia, pero que también Dios lo va a usar en maneras más grandes entre la iglesia. Porque han ellos ganado mucha confianza. Miran a ellos, estas personas sí están siguiendo fiel. Ahora empiezan a traer a ellos preguntas, inquietudes, quizás aún de sentido espiritual, de necesidades, y Dios empieza a usarlos a mayor categoría en algún tiempo. Dios puede hacer eso. Aunque el diácono está dedicado a una obra, Dios puede usarlos para mucho más. Yo nunca pude ser diácono, nunca fui apartado para ser un diácono en la iglesia. El pastor Jesús fue uno de los primeros diáconos en la iglesia local. Y sirvió con distinción por muchos años. No es el único, por uno de ellos. Y Dios lo apartó después al pastorado. Así que no comenzó así, pero Dios nos usa y puede hacer grandes cosas en nuestro medio. Aquellos que están dedicados a servir, Dios quiere usarlos. Así que quiero pedirle a nuestra hermana si puede llamar a los pequeños y las maestras, porque esta segunda parte quiero que ellos estén con nosotros. Queremos ahora tomar un momento para considerar y presentar estas vidas delante del Señor. Lo que hemos hecho hasta ahora es entender un poquito, en breve, lo que es el diaconado. Hay mucho más para decir, hay muchas cosas más que pudiéramos aprender acerca de lo que son nuestros servidores. Pero amados, qué bendición tenerlos, amén. Qué bendición que Dios en cierta manera está indicando a la iglesia local que Él quiere hacer más. Dios siempre provee lo necesario para el tiempo adecuado. Y la iglesia ha tomado un poquitico de ventaja en crecer, hay más vidas que ha estado llegando. Este año hay varias nuevas familias que se han añadido como miembros de la congregación. Y le damos gracias por cada uno de ustedes que saben que han tomado esos pasos y hemos tenido esas citas juntas con algunos de sus pastores. Y aquí vienen los jóvenes, gloria a Dios.
Damos tiempo que ellos lleguen. Gracias al Señor, porque no solamente somos una comunidad de adultos, pero que también hay otra generación en lo nuestro. Y ellos deben ver y observar, amén, cómo Dios abre las puertas, cómo Dios usa a vidas. Así que, ¿están todos? ¿Ya? Todavía hay un grupo más por llegar que viene por allá. Cuando hablo del diaconado y nosotros pensamos de esto, hermanos, quiero que tú tengas una idea central en tu mente y que esta sea clara en tu vida. Dios es bueno para contigo. Dios no solamente atiende tus necesidades espirituales, pero Dios también está atento de toda otra necesidad en tu vida, tus necesidades naturales. Y no es que los diáconos están yendo a tu casa para hacer la labor que te corresponde a ti, sino porque ellos están aquí ayudando y cuidando. ¿Estamos todos ya? Todavía llega un grupo. Cuidándonos y protegiendo y bendiciéndonos a nosotros de maneras que no sabemos. Yo sé, el pastor Jesús sabe y algunos otros saben, pero cuántas cosas que Dios hace en la congregación a través de estos hermanos. Quiero invitar entonces ahora a Juan Carlos Calvo, al hermano Miguel. El pastor Jesús acaba de salir. No sé si salió. Vengan adelante, hermanos. Sí, pueden parar delante de la congregación. Aquí delante del púlpito, por favor, porque quiero que se vean claramente. Pónganse ustedes acá y me voy a poner de este lado para que me vea la congregación. Uno de los privilegios que tenemos, amados, es que como pueblo de Dios nosotros no solamente tenemos la dicha de funcionar como iglesia y servir. El pastor Jesús, si tú puedes pasar también adelante. Pero reconocer que en la obra del Señor, la cual Él nos ha permitido servir, no servimos solos. ¿Me entienden? Quizás en otra área del mundo, otra forma de trabajar o servir, uno tendrá que hacer las cosas solas, pero Dios en su infinito amor y sabiduría sabe que nosotros no podemos atender las cosas solas, necesitamos de nuestro Dios y Él provee. El pastor Jesús y nosotros hemos estado en muchas labores y por fin este último año o dos hemos visto cómo hemos podido entonces entregar muchas cosas. Y si tú le ves que las canas le han crecido a Juan Carlos, y no sé si Miguel cubre su cana, no sé cómo está pasando, pero seguro que él también tiene sus problemas. Pero ellos están ocupándose de la congregación. Y yo quiero darle gracias al Señor por eso. Creo que debemos hacer juntos. Y lo que queremos hacer es simple, hermano. Esto no es nada radical, esto es simple. Los dos oficios que Dios reconoce en la iglesia son los pastores que están dedicados principalmente al crecimiento de la grey espiritualmente, la palabra y la oración. Y los diáconos que atienden, oigan bien, todo lo otro. Todo lo otro. Y eso es una carga, ¿no? Y necesitamos más que estos dos hombres. Y hay otros que están sirviendo, hermanos, pero que Dios añada mucho más a este grupo. Amén. Así que lo que queremos hacer, como vemos en Hechos, no lo leímos, pero lo que ocurrió en Hechos es que después de apartar estas vidas, los discípulos, en ese caso los apóstoles, vinieron y oraron por estas vidas, imponiendo manos y reconociendo que estas vidas estaban dedicadas a esta obra en la congregación local. Y queremos hacer eso. Quiero pedirle al pastor Jesús, hermano, tú tienes un micrófono. Sí. Por favor, si tú quieres decir algunas palabras, y entonces tú orar, y entonces yo voy a orar por ellos. Amén. Podemos decir tantas cosas de esta mañana, pero lo que yo les decía yo esta mañana es de que como líderes de la iglesia no estamos estableciendo, no estamos escogiendo. Eso ya lo hizo el Señor. Solamente estamos siguiendo y considerando estas dos vidas el ejemplo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque la carga no es nuestra, del Señor, y el Señor va a hacer lo que Él siempre hace con sus hijos. Amén. O sea que
Para mí ha sido una bendición estar con el hermano Miguel por varios años. Con Juan Carlos, me acuerdo cuando le estaba enseñando a jugar soccer hace muchos años. Él no lo reconoce, pero él sabe que fue así. Cuando estaba pequeñito, yo le enseñé a jugar. Lo que él sabe hoy de soccer se lo enseñé yo hace años. Pero, hermanos, honestos. no, pero él sabe que fue así. Pero a mí, le he visto a él y hemos estado ahí juntos por tantos años, primeramente con su padre, el cual amé con todo mi corazón, José Calvo, que para mí ha sido una vida que nunca podré olvidar. Y lo veo a él y veo a su papá ahí, su imagen físicamente, o sea que... Pero en verdad que para nosotros es un gran honor delante del Señor. Necesitamos ayuda, hermanos. Amado y yo, en verdad que llegamos a un punto en que tuvimos que desesperadamente y constantemente orar al Señor que nos enviara vidas que nos ayudaran, porque nos dimos cuenta de que, como decía, como pastores, nuestra obligación es predicar la palabra del Señor y pastorear las ovejas, y necesitamos una ayuda, y necesitamos más ayuda también, no solamente ellos dos, pero el Señor los ha apartado a ellos dos, los ha establecido, y damos en verdad un agradecimiento total a Dios. Quiero orar por ellos, pero hubo un versículo que cuando yo fui separado para el diaconado hace 30 años, a mí me sirvió mucho y quería dejarlo con ustedes dos para que en forma entendiesen en verdad que la labor del Señor, porque Dios nos coge, porque Él quiere, y quisiera leerlo aquí rápidamente para ellos dos, donde dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Y como digo, para mí esto me ayudó bastante para poder tener paz en el Señor, porque dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y esto, hermanos, para ustedes dos, en el diaconado, en el servicio al Señor, tiene que ser algo tan importante. Dice, a fin de que nadie se jacte Amén. en su presencia. Nadie. O sea que vamos a orar. Amén. Podemos de pies, hermanos, para orar juntos nosotros como congregación con nuestros pastores. Oh Padre, te alabamos a ti en esta mañana, Señor, te glorificamos, te damos la gloria que tú mereces, Señor. Y Amén, Señor. Padre, en verdad que tú eres un Dios constante, que nunca cesa de actuar en beneficio de tu iglesia, Señor. Y Padre, tus planes y tus caminos, ¿quién los entenderá? Sino tú, Señor, son más altos que los nuestros. Aleluya, Padre, y en Señor. esta mañana estamos tan agradecidos a ti. Bendito seas tú. Padre, no solamente por establecer y escoger a mi hermano Miguel y hermano Juan Carlos para este servicio del diaconado, Señor, sino para manifestar al necio, al débil, aquel que es sabio, que Dios usa personas, Aleluya. Padre, que en un tiempo no eran capaces, eran totalmente corruptas, y Padre, y que tú haces una obra en Cristo Jesús de renovar el corazón de aquel que es inservible para traer gloria a tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por nuestros dos hermanos. Padre, nuestra oración como iglesia, como pastores, es que tú les protejas. Padre, que en verdad tomen esta Aleluya, posición Señor. de este diaconado, Padre, con gran responsabilidad, sabiendo, Padre, que el honor y la gloria son para ti. Y como tú dices ahí, Padre, en Corintios, Padre, capítulo 1, ¿sabes? Dice, para que nadie, Padre, Aleluya. guarda su corazón. Guarda el corazón de mi hermano Miguel, de mi hermano Juan Carlos, Padre, de que no haya ni nada de jactancia, Señor, de que reciban este llamado de ti con reverencia, con humildad, Padre, con quebrantamiento en su corazón, sabiendo, Padre, que el galardón que ellos recibirán no será ni aún aquí, Señor, sino que será en lo celestial, en ti, oh Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Padre, te damos gracias a Él por ellos dos. Bendice sus vidas, a sus esposas, guárdalas, protégelas, Señor, a sus hijos y hijas al igual, Señor. Padre, y que en verdad, Señor, traigan honra y gloria al nombre de Cristo
al empezar ese nuevo caminar en ti, de empezar, Padre, esta labor tan preciosa, tan increíble, tan llena de ganancias y de riquezas, Padre, en ti. Padre, el hecho de poder servirte a ti, Padre, en eso, Padre, no hay palabras para poder expresar nuestro agradecimiento a ti. Cristo oramos. Amén. Amén. Padre, gracias por este momento tan especial. Como vemos, Señor, en tu iglesia, como esos discípulos, esos apóstoles, esos servidores tuyos, Señor, pusieron manos sobre ellos, los dedicaron a tu obra, Señor, y reconociendo lo que tú hacías en estas vidas. Y en esta mañana, Señor, hacemos lo mismo. Vemos tu buena mano con ellos. Como congregación reconocemos, Señor, que tú has estado con ellos por largo tiempo, aún antes que fueran visibles para nosotros. Ya tú estabas obrando en sus corazones, haciéndolos sumisos, humildes, servidores de todo, Señor. Y te damos gloria y honra por Juan Carlos y Miguel en este día, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, que tú, Señor, los llenes de aquello que ellos necesitan, Padre. Ya tú has obrado en sus vidas y tú le has dado a Miguel, Padre, capacidades y dones que tú has de usar con gran manera. Y te pido en esta tarde, y pedimos junto con congregación, Padre, que tú afiles esas armas, que tú los hagas, Señor, más útil, más poderosos, más fuertes en medio de la grey, para que su servidumbre, Padre, sea efectiva en todas las áreas a las cuales tú los llamas. Gracias por los dones que tú le has dado a Miguel. Gracias por los dones que tú has depositado en Juan Carlos, Señor. Una vida, Señor, que tú has cambiado, transformado igualmente. Le has dado, Señor, a él conciencia de quién tú eres. Y él te sirve con diligencia y fidelidad. Padre, hónralo a él y su ministerio. A ambos, Señor, que ellos puedan ver tu gran mano en sus vidas. Y que este día sea un día marcado, Padre, donde el que recibe toda la gloria y la honra eres tú en sus vidas. Y que ellos puedan honrarte, servirte. Y que los días de ellos, Padre, no sean como hubieran sido de otra manera, sino que los días de ellos sean notorios en que verdaderamente reciben mayor honra. Amén. Y que verdaderamente, Señor, ellos son capacitados, Señor, para tener más conciencia delante de la congregación de su fe, de ser ejemplo delante de la grey. Pedimos por ellos, Padre, te lo encomendamos en este día. Te damos gracias por sus vidas en esta congregación. Y pedimos, Señor, que a través de todo lo que tú estás haciendo con ellos y las otras vidas que tú apartarás para esta obra, que, Señor, tú crezcas esta congregación de santos en número y en fe, que tu pueblo, Padre, vaya en aumento y que tú puedas ser honrado no solamente aquí, pero más allá de este lugar. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias al Señor por estos hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Creo que Miguel le estaba diciendo, ¿tú tienes algunas palabras para decir, Juan? El pastor Jesús y yo hemos estado y orado con ellos, hemos tenido muchas reuniones, viendo cómo el Señor los ha apartado y preparado. Y personalmente también he estado en sus hogares, he orado con su familia, con sus esposas en particular. Ellos se han comprometido para con nosotros, sirviendo al Señor. Así que lo último que queremos hacer es descubrir que no solamente ellos están dedicados, pero que de nosotros también se requiere estar dedicados. Lo último que quiero que veamos aquí brevemente antes de terminar, y entonces vamos a festejar juntos porque creo que hay un pastel antes que salgamos de aquí para juntos celebrar y adorar al Señor juntos en cántico. Lo último que quiero considerar es nuestro rol como iglesia, teniendo pastores, teniendo diáconos. En la iglesia hay dos oficios principales. Los pastores son una pluralidad de hombres, más que uno usualmente, piadosos, ancianos, que cuidan y alimentan la grey. Ya lo entendemos, dedicados a la oración. Estos supervisan la obra de los que sirven al Señor. Los pastores no dice la palabra que ellos hacen la obra,
sino ellos preparan a otros, ellos adiestran a otros, enseñan para que todos nosotros hagamos la obra del Señor. Pero los pastores son asistidos en su trabajo por principalmente los diáconos. Estos están dedicados a ayudar en todo aspecto que se le presenta a la congregación y funcionan para que el labor no sea estorbado. Así que pregunta, ¿cómo es que la iglesia debe responder a esto? Hay 4 formas fáciles como tú y yo debemos responder a los líderes que el Señor establece en la congregación. Y es así. Lo primero es apoyándoles. Amén. Apoyarles. 1 Timoteo 5 dice así, versículo 17 en adelante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aunque Pablo está diciendo mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, está hablando de todos los que gobiernan bien, los que están sirviendo a la congregación. Esto incluye todo servidor. Debemos honrar a aquellos que nos sirven. ¿Cómo? Apoyándoles. Tú sabes que es dificilísimo cuando tú quieres ayudar a alguien y no quieren ayuda. Cuando tú quieres ayudar a alguien porque ves que hay una necesidad, pero estorban y son no, y aún causan dificultad. Debemos ayudarlos cuando ellos nos ayudan a nosotros. Ya lo vimos con Febe, donde ella, y Pablo los encomienda y le dice, no solamente la encomienda que la reciban, pero que también sean aptos para ayudarla, ella ayudarlos a ustedes. Que les ayudéis en cualquier cosa que necesite Febe de nosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Así que lo primero es apoyarles, ¿no? Cuando ellos dicen, hermano, podemos hacer esto, necesitamos que tú hagas esto, no digas, bueno, pero tú eres el diácono, tú lo debes hacer. Sino digas, está observando que hay, y yo puedo ayudar, yo quiero apoyar, puedo funcionar también. Primero es apoyar. Lo segundo es, esto es muy importante, amarlos. Amarlos. Una de las razones más importantes porque ellos nos han llamado a nosotros. Ellos nos aman a nosotros en servir. 1 Tesalonicenses 5:12 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. 1 Tesalonicenses 5:12. Y que os predican en el Señor también y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Amar a aquellos que nos sirven, amén. Tener paz entre vosotros, termina él. Un ejemplo de esto es en 1 Timoteo 5, donde Pablo le dice a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Eso es un ejemplo, porque una de las cosas que es interesante cuando una persona está sirviendo o dedicada a la obra, está en alguna posición de autoridad, los líderes de la iglesia son el blanco principal, más fácil para expectativas injustas de otros, que no son realísticas. Son fácilmente criticados. No sé, yo puedo contar cuántas cosas se ha dicho de mí. No tuvieron la lista y le doy gloria a Dios que no he oído muchas de las cosas que se ha dicho de mí. No me importa. La Biblia nos enseña que debemos estar conscientes de lo que algunos dicen de nosotros y al mismo tiempo no debemos estar conscientes de lo que algunos dicen de nosotros. Eso lo dicen Proverbios. Y la razón es esta: porque si son sabios debemos poner atención. Pero si no son sabios, ¿por qué poner atención? Pero tengamos cuidado, hermanos, de no convertirnos en vidas críticas, sino amarles, honrarles. Ellos están sirviéndonos a nosotros. Nuestra responsabilidad es honrarles y amarles, protegiéndolos a ellos de falsas acusaciones o críticas. Amén. Cuando alguien dice algo de nuestros líderes, un momento, esas son vidas que Dios ha apartado para su obra. Ten cuidado. No hables así, no pienses así, ¿no? Porque Dios cuida de los suyos y nosotros también debemos cuidar. No es que somos más allá de reproches, no, nosotros podemos fallar. Pero estoy hablando de críticas injustas. El amor cubre una multitud de pecados, dice las Escrituras. Y no estamos hablando de perfección. No solamente, hermanos, apóyalos y ámalos, pero te pido que tú hagas una cosa por ellos y por nosotros. Ora por ellos.
¿Qué debes orar? Que sean cuidados, que sean fortalecidos, que crezcan en pureza, en amor, que crezcan en santidad. Que el Señor cuide de sus vidas y de sus familias y de sus matrimonios. Que el liderazgo siempre siga en la dirección que Dios quiere para la iglesia, sometidos a la sana doctrina. Ora por ellos y todas las cosas que Dios ponga en tu corazón, porque la oración es potente y poderosa, amén. Y nosotros necesitamos oración, todos nosotros, y aún más aquellos que están en el servicio a Dios en una forma más dedicada. Así que apóyalos, ámalos, ora por ellos y finalmente sigue sus ejemplos. Sigue el ejemplo de ellos. Nosotros no debemos someternos a un liderazgo que no es fiel, amén. Pero sí debemos de someternos a un liderazgo que es fiel para con Dios. Su liderazgo viene del Señor, no de los hombres. La forma que Dios le ha dado a ellos capacidad para servir a Dios es porque Dios los reconoce y nosotros también debemos reconocer esa obra. Y los pastores, nosotros, Jesús y yo, nosotros delegamos muchas cosas a ellos para que ellos puedan ejercer esto. Hebreos 13:17 dice esto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. ¿Por qué hacerlo? Una de las razones, porque velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Por qué debemos obedecer? Sujetarnos a ellos para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto es de provecho para vosotros. Así que sometaos a ellos, seguir el ejemplo de tales vidas que sirven en nuestra congregación. Las Escrituras enseñan repetidamente la responsabilidad de los líderes para liderar bien. Todos nosotros que lideramos la iglesia, lideramos bajo el liderazgo de Dios. Amén. Siendo responsables ante de Él primeramente y principalmente. Y las Escrituras también enseñan la responsabilidad de los miembros de la iglesia a obedecer y someterse a ese liderazgo, porque ese liderazgo está sometido para con Dios, para que lo puedan hacer con alegría. ¿No? Algo muy triste que puede ocurrir, y se lo digo como advertencia, que ustedes puedan entristecer a sus líderes. No lo hagan. ¿Ven? Que todo sea con gozo, con alegría. Y de la medida que ellos nos sirven y nos apoyan y nos ayudan, debemos apoyarlos a ellos y amarlos a ellos y cuidar de ellos y seguir su ejemplo. Esta es una celebración. Este es un día de gozo. Y le agradecemos a Dios por depositar entre nosotros vidas dedicadas a la obra. Y es digno que nosotros podamos honrar a aquellos que honran a Dios. Hay mucha expectativa, mucha esperanza, porque es la obra de Dios en nuestro medio. Que Él dé crecimiento al ministerio, que dé profundidad a este ministerio y que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Así que deseamos terminar en esta mañana dándole gracias. Quiero invitar a los músicos. Vamos a terminar levantando al Señor en alabanza y gloria. Y culminando este tiempo, también va a haber un pastel que vamos a participar de ello. Así que no se vayan. Amén. 2 pasteles, dice el hermano Jesús. Así que hay bastante. Hay bastante. La hermana Judy, hermanos líderes de la música, si los pueden acompañar. Puesto de pies, amados hermanos de Dios.